Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme una vez más para escudriñar las escrituras. Y es un privilegio poder llegar a sus casas. Y gracias por tomarse ese tiempo para escuchar este video. Espero que esta plática o este estudio sea de gran bendición para sus vidas. Y hoy vamos a estar hablando acerca de los dones dentro de la iglesia de Cristo. Y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te pido que guíes mis pensamientos, te cedo este tiempo, te cedo este espacio, Espíritu Santo, para que tú hables a través de mi boca, Señor. Te pido que aclares mis pensamientos y mis ideas y que solo tú, Señor, que solo tus palabras sean las que fluyan a través de mí. Me cedo a ti con un corazón humilde. En el nombre de Jesús, amén. Si ustedes ya conocen un poquito acerca de este tema, la mayoría de ello se habla en Primera de Corintios, y allí es donde vamos a estar hoy en este día, y voy a empezar leyendo Primera de Corintios 12, el versículo 1, y dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aquí Pablo nos está diciendo, no quiero que sean unos ignorantes acerca de los dones espirituales. No solo que no que los ignoramos, sino que no los entendamos. Son dos cosas, y voy a decirlo con humildad. Yo sé que hay iglesias donde no aceptan o los aceptan, pero impiden que los dones se manifiesten, y yo lo entiendo, yo lo sé. Hay iglesias donde yo misma he estado cuando era más joven, y a veces hay dones dentro de la iglesia que intimidan a los pastores, pero los intimidan porque a veces no tienen el conocimiento de cómo lidiar, de cómo manejar los dones en la vida de los creyentes. Pero déjenme decirles que cuando nosotros abrazamos los dones del Espíritu Santo dentro de nuestra iglesia, somos una iglesia más saludable, más sana, y Dios nos ha llamado a servirnos. Pero ¿cómo nos ha llamado a servirnos? A través de nuestros dones, a través de las capacidades que Dios nos ha dado. Entonces, cuando no estamos obrando o cuando no se nos permite desarrollar eso que Dios nos dio, a veces hay muchos cristianos frustrados, con muchas preguntas y con muchos insatisfacciones. De eso, en nuestra iglesia somos una iglesia donde fluyen los dones del Espíritu Santo, donde nuestra pastora senior, que es la principal, fluye y entiende cómo funcionan los dones dentro de la iglesia, y ese es uno de sus mayores deseos, de que la iglesia de hoy entendamos y comprendamos y actuemos en ello. De este tema, de allí, de ese corazón de ella, del mío, de que queremos ver una iglesia con poder, una iglesia saludable, una iglesia sana, de allí viene este estudio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no ser ignorantes. Entre más conocimiento tengamos de cómo actúa el don dentro de la iglesia y cuáles son los límites de cada don y cómo debería ser el orden dentro del servicio, seremos mucho mejor. Fluiremos mucho mejor. Y ¿verdad? Si algún pastor escucha, te darías cuenta que Dios, a través de esos dones que te ha puesto en tu iglesia, es para una ayuda propia para ti como pastor. El chiste de esto es saber cómo emplear ese don y cuáles son los límites que existen para ciertos dones dentro de la iglesia, porque somos una iglesia que debe estar en orden y no en desorden, sí lo entiendo, pero el limitarlo
le hacemos más mal a la iglesia que dejarlo fluir. Una de las cosas que tenemos que entender acerca también de los dones es que los dones nunca los hemos visto así, pero los dones son un arma poderosa que Dios nos ha dado para la iglesia. Lo vuelvo a repetir, los dones espirituales son un arma poderosa que Dios nos ha dado dentro de la iglesia y tenemos que permitirle al cuerpo de Cristo, a los cristianos que están dentro de la iglesia, que funcionen en esos dones, porque quitárselo es como quitarles su arma. Y voy a dar un ejemplo, el don de evangelista, que todos lo conocemos. ¿Cómo podríamos una iglesia subsistir si no hay nuevos creyentes dentro de nuestra iglesia? Entonces, el evangelista es encargado de traer esos nuevos creyentes. Pero también, ¿dónde está el don de fe? Si un hermano está pasando por un problema y el otro tiene esa fe, él le puede orar por él y decir, sí, yo creo, yo me uno a tu oración. Y para el que tiene el don de fe, no hay nada imposible, puede mover montañas. Entonces, si lo vemos desde ese punto, nos vamos a dar cuenta que Dios ha armado a la iglesia con dones, no solamente para servirnos uno al otro, sino que al servirnos uno al otro es una arma que estamos usando en contra del enemigo. Y cada vez que detenemos a los dones o que les impedimos que se manifiesten, estamos desarmando a la iglesia, estamos dejándola sin parte de su armamento. Nunca hemos visto los dones como parte de una guerra, pero sí lo son. Si tú te pones a analizar cada uno de los dones, te darás cuenta que son armas en contra del enemigo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Voy a leer 1 Corintios 12:4. Dice, ahora bien, y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Este es un versículo de los cuales yo no entendía, pero gracias a Dios porque ¿verdad? Él nos trae revelación y nos enseña a través de libros, a través de otras predicaciones y hace unas semanas atrás estaba leyendo un libro donde estaba explicando esto y me gustó cómo lo explica y lo hace entendible y trae una, diría yo, echa luz sobre este versículo. Y en la primera parte no la tenemos que explicar porque ya la conocemos. Dice que hay diversidad de dones y ya lo sabemos que hay un montón, si diríamos por ahí, de dones, ¿verdad? Eso no se discute, pero en el 5 dice, y hay diversidad de ministerios. Ok, en ministerios, para empezar, para entender que hay diversidad de ministerios, tenemos que entender que la palabra ministerio viene de la palabra griega, que es, espérenme, déjela leo, diaconea, que es diaconea en griego, que significa servir. Significa servir. El ministerio es servir. Y hay otra palabra mucho más difícil que se dice así, douleua. No sé cómo se pronuncia ni en español ni en inglés, pero esta palabra significa servir como un esclavo. En otras palabras, cuando decimos que hay un ministerio, lo que estamos diciendo que el cristiano
Dice, el servicio que los cristianos realizan de acuerdo a la capacidad que el Espíritu Santo les ha dado. Hay cristianos que han hecho de su don un ministerio. O sea, han formado, vamos a decir, una organización o han fundado una iglesia, han fundado un grupo de jóvenes o han fundado algo donde su don funciona al máximo. Y con el propósito de servir a ciertas personas o en general, lo podemos decir, como el Ministerio de Jóvenes es el líder empleando su don en área de jóvenes, pero hay área de niños, hay área de adolescentes y está la iglesia general. Pero también hay ministerios mucho más grandes. Y cada ministerio tiene un alcance diferente, sea grande o sea chiquito. Por ejemplo, está el ministerio de Billy Graham, un ministerio de evangelistas. Ese ministerio alcanza a muchísimas personas y también necesita entradas económicas a una escala mucho más grande. Su ministerio es un ministerio grande, pero yo estoy en una iglesia rural, chiquita. Nuestra comunidad es chiquitita. Entonces mi ministerio es chiquito, pero no importa si sea grande o sea chiquito. Lo importante es a lo que Dios te ha llamado a hacer a través de lo que el Espíritu Santo te ha dado para ti. ¿Qué haces con lo que Dios te dio? De eso se refiere que hay diversidad de ministerios. Hay muchos y yo sé que ustedes saben. Ahora vamos a ir a la otra parte. Dice que hay diversidad de operaciones. ¿Verdad? Ahora, la diversidad de operaciones está hablando de la manera en cómo transmitimos el mensaje que Dios nos ha dado. Algunas personas han notado y la mayoría de hoy actúan a través de la internet, como es YouTube, Facebook. Yo subir mis videos a Instagram, a TikTok, a todos esos lugares. Esa es la manera que operamos. Es la manera de cómo sacamos afuera el ministerio que Dios nos ha dado, el medio que usamos. Algunos pueden usar el periódico, anuncios en radio, anuncios en televisión, y hay muchos que optan de cara a cara, de uno a uno. No importa la manera de cómo tú decides que tu ministerio opere. O sea, que salga al público. Hay diferentes maneras en cómo los ministerios realizan sus tareas. Algunos lo hacen a través, como dije, de la televisión, de la radio. No importa, no importa. Pero Dios nos ha dado a cada uno dentro de la iglesia un don. Y lo que tú haces con tu don depende de ti. O lo vas y lo entierras porque te dice tu pastor que no lo hagas y que estás fuera de orden, o lo cultivas y lo haces que se forme en un ministerio y tú decides cómo operar a través de él. Eso es lo que estaba diciendo Primera de Corintios 12:4. Lo voy a volver a repetir. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dios es el que nos da el llamado y Dios es el que nos abre las puertas hasta dónde vas a llegar. Como dije, pues yo no, a lo mejor nunca llegué a ser un Billy Graham. It's okay.
pero estoy donde Dios me puso. Entonces Dios sabe la capacidad que nos ha dado a cada uno en nuestro don, en nuestro talento, pero también hay que poner de nuestra parte y hay que desarrollar lo que Dios nos ha dado. Espero que esto les haya ayudado. Déjenme, lo dije al principio que lo voy a poner en 2 partes, pero voy a seguir un poquito más. Sé que todavía maybe tengo 5 minutos más para que este video no sea tan largo. Entonces voy ahora a ver en Primera de Corintios 12:7 para repasar. Nos enseña que los dones son para el provecho de la iglesia. ¿Para quién? Para el provecho de la iglesia. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En otra versión dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente, para que nos ayudemos mutuamente. Hermano, cada vez que usted se niega a obrar en el don que Dios le da, una está siendo desobediente y otra le está robando a la iglesia. Y también va para los pastores. Cada vez que el pastor decide que los dones no se manifiesten porque no sabe cómo lidiar con ellos, está desarmando a la iglesia, la está haciendo débil. Los dones son para la iglesia hoy y más que nunca necesitamos que los dones se manifiesten. Y algunos de los dones que Dios nos ha dado son para los incrédulos, para que ellos vean las maravillas de Dios. Y cuando impedimos que esos dones se manifiesten, estamos parando en cierta forma la obra del Espíritu Santo de Dios y estamos parando la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Yo sé que suena un poquito difícil, pero es la verdad, al menos para aquellos que creemos que los dones son para el día de hoy, porque yo sé que hay personas que creen que los dones fueron para otra época, para la época de los discípulos, pero déjenme decirle que la iglesia no estaría hoy si no siguieran operando los dones que Dios ha puesto en la iglesia de Cristo. La otra cosa, y que ya creo que lo he dicho, que los dones los reparte el Espíritu Santo de acuerdo como Él quiere. En 1 Corintios 12:11 dice, es el Espíritu, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Ahora, el Espíritu Santo no se equivoca. Él sabe qué don es mejor para ti. Y yo me he encontrado personas que quieren operar en un don donde no les pertenece. Y he analizado y he pensado que los dones son como una ropa que te vas a poner. Hay ropa que te queda grande y hay ropa que te queda muy chica. Entonces no es tu talla. Pero cuando Dios te da algo, cuando Dios te da un don, va a quedarte a la perfección. Te lo vas a poner y te vas a sentir cómoda con ello. No vas a sentir que te pica o que no te puedes estirar, sino que simplemente se va a adaptar a tu personalidad, a cómo tú eres, va a fluir, simplemente va a ser. Pero cuando nos tratamos de poner una ropa que no nos queda, es incómodo. Es incómodo, no nos sentimos a gusto y tal vez, digamos, crearemos muchos conflictos cuando nos estamos tratando de poner algo que no nos va.
So permitamos que el Espíritu Santo sea el que nos dé el don que Él nos quiere dar. Y entonces fluiremos con una facilidad mucho mejor y serviremos a la iglesia y serviremos a nuestro prójimo como si fuera algo natural, que no tenemos que pensarlo ni que se nos haría, como no querer hacerlo, ¿verdad? Es algo fácil porque la carga que Dios nos pone es fácil. Está en nuestra naturaleza, en nuestro espiritual ADN. Eso debería ser una segunda naturaleza. Sí, cuando somos nuevos en nuestro don, especialmente hay dones difíciles de entender cuando no se nos ha enseñado, pero una vez que entiendes lo que hacen y cómo actúa el don, se te hace mucho más fácil y entiendes por qué te pasan ciertas cosas que otros cristianos no pueden entender. Espero que este mensaje les haya ayudado y nos vemos ahorita en el próximo video donde voy a estar hablando un poquito acerca de ciertos dones que causan controversia en ciertas iglesias donde no hay tanta enseñanza acerca de los dones. So, déjenme orar antes de terminar este video. Padre Celestial, Señor, te pido tu bendición, Señor, a cada uno de los oyentes. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que, Señor, el que les hable, el que les muestre, el que les enseñe y que, Señor, puedan aceptar esta predicación, esta enseñanza, que la puedan abrazar, que la puedan, Señor, profundizar y buscar, indagar más, Señor. Que esto crea, Señor, una hambre de conocer un poquito más acerca de estos dones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces, que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana.